Hola chicos, el día de hoy vamos a realizar el ejercicio del semáforo que les había planteado en el informe. En este ejercicio nos pide controlar un semáforo de dos vías con una intersección y un cruce peatonal. Este cruce peatonal va a tener un contador de 8 segundos. Este contador nos va a permitir indicar el tiempo restante de la luz verde y amarilla antes de pasar a la luz roja. También tenemos indicadores peatonales que van a ser el LED de peatón verde y el LED de peatón rojo. Contamos también con dos interruptores como entradas, los interruptores A y B. Aquí vamos a tener un funcionamiento de acuerdo a las condiciones de estos interruptores, siendo la primera, si es que A y B son 0, vamos a tener un funcionamiento normal del semáforo, es decir, que vamos a trabajar tal como dice en el primer párrafo. Si es que A es 0 y B es 1, dice que la función es apagar todas las luces, y lo que vamos a ver es una secuencia que se va a generar en el display, esa secuencia de encendido. Luego, si A es 1 y B es 0, dice que deben parpadear las luces amarillas de ambos semáforos, apagar las luces verde y roja del cruce peatonal, y en el display se debe mostrar la letra E, como si se tratase de un error. En la última combinación, donde A es 1 y B es 1, vamos a tener el mismo funcionamiento del ítem anterior. Ahora, para observar un poco el funcionamiento, vamos a ejecutar nuestro programa ya realizado en Proteus. Como pueden observar, esta es la condición 00, en la cual el semáforo tiene un funcionamiento normal, es decir que tenemos el semáforo de dos vías, tenemos un contador y tenemos las luces peatón. En este caso, si podemos observar, el contador es descendente, comienza en 8 y cuando baja de 3 cambia la luz de verde a naranja, y luego cuando termina la cuenta pasa a rojo y comienza otra vez desde 8. Si es que tenemos la combinación 0, 1, debemos esperar a que se acabe la secuencia. Vamos a tener el juego de LEDs, es decir, esta combinación en la cual vamos a tener una secuencia de parpadeo. Luego en la combinación 1, 0, vamos a tener esto de aquí que nos va a hacer titilar las luces amarillas de ambos semáforos, apago las luces del peatón y voy a tener la letra E. Para la combinación 1, 1, se va a mantener este mismo funcionamiento, la letra E, y así es como funciona nuestro circuito de esta clase. Entonces vamos a trabajar, vamos a reproducir este circuito desde el inicio. Para nuestra simulación vamos a tener este circuito de aquí, en donde podemos observar que tenemos dos entradas conectadas en el puerto C, en A0 y A1 del puerto C, que sería PC0 y PC1. Tenemos dos salidas también en este mismo puerto, que son las luces de peatón, las que se encuentran aquí. También tenemos en el puerto B las salidas correspondientes a los semáforos. A los dos semáforos tenemos 6 pines, y esos 6 pines corresponden a las 6 luces de los dos semáforos. Finalmente tenemos el puerto D como salidas también configuradas para manejar el display de 7 segmentos. Necesitamos 7 salidas, estamos ocupando 7 bits de los 8 que contamos aquí en el puerto D, y los configuramos como salida. Este sería nuestro circuito y nosotros vamos a partir de este circuito para poder desarrollar nuestro programa. Ahora bien, nos vamos a basar en dos programas que ya los habíamos realizado antes. En este caso teníamos un programa que se trataba de controlar un semáforo de dos vías o de intersección, y también tenemos otro programa que nos permitía realizar un contador. En este caso era un contador ascendente del 0 al 9, pero estos dos programas nos van a servir para realizar este programa que tenemos planteado esta vez. Comencemos. El primer programa que teníamos era el del semáforo, en donde trabajábamos ya con el puerto B para nuestras salidas, donde tenemos el rojo, amarillo y verde de cada uno de los semáforos, y teníamos una secuencia de activación. Esta era la secuencia de activación que nos daba la combinación necesaria para que esté sincronizado nuestro semáforo de dos vías o de una intersección. El otro programa que teníamos se trataba de un contador del 0 al 9, en el cual ocupábamos las salidas del puerto D. Para este contador habíamos utilizado una variable DIS7 que básicamente contaba con los 9 dígitos de nuestro sistema decimal para nuestro contador, con los datos cargados en binario. Luego teníamos declarado la mención como el puerto D como salida, y de ahí lo único que teníamos es en el lazo de programa una estructura de control for, la cual nos permitía ir llamando uno a uno los elementos de nuestro vector div7 y así ir mostrando en las salidas del puerto D cada uno de los números correspondientes a cada uno de los elementos de nuestro vector. Para ello, al ser un contador ascendente, tenemos una variable i que empieza en 0, debe ser menor a 10 y se va incrementando en pasos de 1. Este programa también lo
la vamos a utilizar para nuestro programa de informe que vamos a desarrollar en este momento. En este programa vamos a tener dos entradas, A1 y B1, así que al tener estas entradas, para poder leerlas voy a utilizar unas variables tipo booleanas y las voy a definir en este orden. Voy a tener mi variable boolean A, que la voy a iniciar en 0, la variable B también en 0, y voy a contar con una variable tipo entero que le he puesto nombre X. En esta variable voy a hacer la transformación del número ingresado binario a un número decimal. Como variable también voy a poner la variable dis, que va a permitir controlar el contador. En este caso el programa nos pide que tengamos un contador del 0 al 8, entonces voy a tener una variable con ahora solo 9 elementos. Esos 9 elementos van a ser los números del 0 al 8 y van a estar aquí dentro de este vector. A continuación he creado una variable también que se llama secuencia. Esta variable me va a indicar la secuencia de encendido del display cuando tenemos la opción 2. Listo, entonces tengo una variable secuencia que igual va a ser una combinación de valores donde voy a tener encendidos de varios LEDs, así como un barrido. Esas serían las variables de mi programa. Tendría hasta este punto la inicialización y configuración de variables. Ahora voy a ver qué tengo que hacer en configuración. En este punto voy a ver qué puertos debo configurar. Como podemos observar, el puerto C lo estamos utilizando, entonces voy a colocar el TDRC y voy a configurar este puerto C como salidas los últimos dos pines, y el resto los voy a dejar como entradas, ya que los últimos dos pines están las luces de peatón. Los voy a poner 1, 1 y después 4 ceros. Voy a ver qué tengo por acá. Tengo el puerto B y el puerto D. Voy a configurar el puerto B, entonces voy a colocar DDRB, voy a poner un número binario, y en este caso todas son salidas. Los 6 elementos de este puerto son salidas, así que serían 6 unos. Finalmente voy a configurar el puerto D como salidas, entonces voy a colocar el registro DDRB con el binario como 8, 1. Esto sería todo en cuanto a configuración de entradas y salidas. En este caso son entradas y salidas digitales, así que acabaría ya con este lazo de configuración. Ahora sí vamos a pasar al programa. Lo primero que voy a hacer en el programa es leer las entradas que tengo en los interruptores. ¿Por qué? Porque de eso depende todo el funcionamiento de mi programa. Entonces lo primero que voy a hacer es dar lectura a estas entradas. Para eso voy a ocupar la función bitRead. Entonces voy a colocar la primera variable que va a ser A, y esto va a ser igual a bitRead. Si podemos observar aquí, mi variable A está en el PC0, así que voy a ocupar el registro PIN, en este caso de puerto C, y va a ser el número 0, el PIN 0. También tenemos la entrada B, para eso voy a ocupar o voy a dar lectura también con bitRead, está en el PIN puerto C, y va a ser el PIN número 1, porque es el PC1, entonces yo voy a colocar el número 1. Con estas instrucciones lo que voy a hacer es leer lo que tengo en las entradas. Voy a tener un nivel alto o un nivel bajo y lo voy a cargar en nuestras variables A y B. Entonces A va a tomar valores de 1 y 0, y B también va a tomar valores de 1 y 0, es decir, valores binarios. Ahora lo que voy a hacer es calcular el equivalente decimal de estas dos entradas binarias. Entonces para eso tenía la variable X, la cual le voy a colocar la transformación, sería A por 2 más B por 1, y aquí tendría ya el equivalente decimal de estas dos entradas en binario. Es una simple transformación. Listo. Una vez que ya he leído el valor que yo tengo a la entrada en mi circuito, lo que voy a hacer es tomar decisiones. En este caso, si es que recordamos cómo estaba planteado nuestro problema, nos decía que tenemos varias combinaciones cuando A y B es en 0, 1, 2 y 3. Esto podríamos representarlo como los valores decimales 1, 2, 0, 1, 2 y 3. Entonces voy a colocar todos estos casos. Tendría en total 3 casos, porque podemos ver que el tercero y el cuarto son lo mismo, van a tener el mismo funcionamiento. Entonces voy a colocar una estructura de control if, donde la variable que voy a evaluar va a ser mi variable x, y el primer caso sería que mi variable x sea igual a 0. Les voy a poner si x es igual a 0, tendría mi primera condición. Ahora voy a poner mi siguiente condición, luego voy a ir completando. Ahorita solo voy a poner el cuerpo del programa. La siguiente condición con un else if sería que nuestra variable x tome el valor de 1, y finalmente vamos a tener las otras dos condiciones. Al ser las dos condiciones iguales, podríamos poner también un if, pero entendemos que tenemos 4 condiciones posibles. Las dos ya las estamos utilizando, y las otras dos sería lo que nos queda y serían las únicas opciones posibles. Entonces simplemente colocaría un final, un else al final, donde voy a colocar o donde voy a tener las dos condiciones finales. Listo. Ahora sí voy a ir completando mi programa. Ahora lo que debo entender es cuál es el funcionamiento. Cuando x es igual a 0, el funcionamiento es de un semáforo normal. La secuencia del semáforo en funcionamiento normal es la de Kim. Entonces nos vamos a basar en esta secuencia que teníamos en el programa anterior. Entonces la primera parte de nuestro programa con el semáforo funcionando en condiciones normales, cuando x sea igual a 0, va a ser esta de aquí. Dentro de aquí tenemos estos dos lazos for, y les voy a explicar cómo funciona cada uno. Como les mencioné antes, en lo que
nos vamos a basar es en la secuencia del semáforo que ya habíamos trabajado en la práctica anterior, y lo que vamos a hacer es sincronizarlo con el contador. Entonces, si podemos observar, tenemos un lazo for. El lazo for empieza en la parte de aquí y termina acá. El primer for va a tener un contador. Este sería el contador para el primer semáforo. Tenemos una variable i que empieza en 8. La condición es que sea mayor que 0 y va a tener decrementos en pasos de 1. ¿Esto por qué? Porque va a ser un contador descendente en el cual vamos a empezar en 8 y vamos a ir hacia abajo, y esto nos va a indicar el tiempo de transición entre las luces del semáforo. Lo primero que vamos a hacer es colocar en el puerto B, ya dentro del for. En el puerto B voy a poner la primera acción de la secuencia. Entonces colocamos esta de aquí, en el cual voy a prender la luz verde del semáforo 1 y la roja del semáforo 2. Luego voy a escribir en los pines A5 y A4, correspondientes a la luz roja del latón. En este caso la luz roja la voy a apagar y la luz verde la voy a prender. Luego de eso, lo que voy a hacer es llamar a nuestro vector dis7, que cuenta con los valores correspondientes a nuestro contador. En este caso el primer valor que voy a llamar como i es 8, va a ser el número 8. Y después tengo una condición. Esta condición va a ingresar cuando la variable i sea menor que 3. Entonces la primera vez no va a ingresar. Nuestro número va a ser 8, voy a tener un retardo y voy a seguir girando en nuestro bucle for. Luego va a ser el número 7, el 6, el 5. Y las luces del semáforo se van a mantener. Cuando llegue el contador a 3, voy a ingresar a ese y voy a colocar esa de aquí, que es el segundo término de la secuencia. Si nos podemos dar cuenta aquí, lo que voy a hacer es encender la luz amarilla del semáforo 1, es decir, que pasó de verde a amarillo, y voy a mantener encendida la luz del semáforo rojo. Estas serían las dos primeras transiciones del semáforo. Como recordamos, habían 4 transiciones, ya he completado 2 de las 4 transiciones. Para completar todas las transiciones del semáforo vamos a la segunda parte. Obviamente la primera cuenta de los 8 segundos, si lo podemos ver así, me va a indicar cuando termine la secuencia de uno de los semáforos. ¿Por qué? Porque el verde pasó a amarillo y el siguiente paso va a ser que el primer semáforo de amarillo pase a rojo, por lo cual el semáforo 2 va a pasar a verde. Entonces voy a tener el mismo contador, voy a tener un contador decreciente, y el primer valor que voy a cargar en el puerto B, que es el de los semáforos, es este de aquí. La luz roja del semáforo 1 va a estar prendida y la luz verde del semáforo 2 va a estar prendida también. Entonces he invertido la secuencia del for anterior. Luego voy a prender la luz del peatón roja y voy a apagar la luz del peatón en verde, porque el peatón en ese momento no podría pasar. A continuación voy a llamar a mi función dis7, a mi vector dis7, para ir llamando a cada uno de los valores del vector. Y aquí tengo la misma condición. Cuando sea menor a 3, voy a colocar este valor de aquí en el por B, es decir, en los semáforos. Lo que voy a hacer es colocar el rojo del semáforo 1 en encendido y el amarillo del semáforo 2 en encendido. Como podemos ver, hasta este punto ya he completado los 4 pasos de nuestra secuencia. Finalmente voy a tener este retardo que simplemente va a permitirme observar cómo se están ejecutando las transiciones. Ahora, como podemos ver, tenemos los 4 pasos de la secuencia del semáforo. Una vez que termine el segundo for, si es que la condición de ahí sigue siendo 0, voy a regresarme al primer paso de nuestra secuencia. Es decir, que el semáforo 1 que estaba en rojo pasa a verde y el semáforo 2 que estaba en amarillo pasa a rojo, y se vuelve a repetir toda la secuencia del semáforo con este código de aquí. Como podemos observar, lo que tenemos que hacer es sincronizar los valores del contador con las transiciones del semáforo. En este caso lo que estoy haciendo es que de los 8 números que tiene el contador, 5 tiempos tengo en una transición y los otros 3 tiempos cambio la transición. Es decir, que en 5 tiempos el semáforo va a estar en verde, luego de 5 segundos va a pasar a amarillo, en amarillo va a estar 3 segundos y va a cambiar, y voy a tener todo este funcionamiento del semáforo. Esta sería la primera parte. Ahora vamos a ver cuando nuestra condición sea que x sea igual a 1. Ese es nuestro segundo caso. En nuestro segundo caso lo que nos pedía es que enviemos una secuencia de activación de LEDs al display de 7 segmentos, y que lo demás todo lo apaguemos. Es decir, que solo vamos a tener en el circuito funcionando el display mostrando esa secuencia. Entonces lo que voy a hacer en los primeros pasos va a ser apagar todo. En el puerto D donde está el display, en un inicio voy a apagarlo todo. En el puerto B donde está el semáforo, apago todo y voy a apagar las luces de peatón. También todo va a estar apagado. Y ahora lo que voy a hacer es colocar una secuencia. La secuencia, como recuerdan, me creé un vector llamado secuencia, en donde tengo todos los valores de activación de los LEDs, y simplemente lo voy a ir llamando. En este caso, como lo coloqué en orden, voy a tener una variable J que le he colocado aquí, que empieza en 0, tiene que ser menor a 9, y va incrementándose en pasos de 1. Entonces cada transición va a ir llamando a uno de los valores de la secuencia, y mientras siga en esta condición se va a repetir. Y esto sería todo en esta condición de acá. Finalmente tenemos nuestra tercera condición. En esta tercera condición nos decía que vamos
a hacer titilar las luces amarillas de ambos semáforos y vamos a indicar en el display la letra E. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser colocar la letra E en el puerto D donde está el display. Luego voy a encender las luces amarillas de ambos semáforos que están en el puerto B. Las luces de los peatones van apagadas ambas. Coloco un retardo simplemente para observar la transición entre encendido y apagado. Entonces voy a hacer titilar las luces amarillas del semáforo. Aquí las prendo y en esta instrucción de abajo las apago. Como pueden observar, estas dos condiciones del semáforo son bastante sencillas. En el caso de esta tercera condición, sabemos que se repite en dos ocasiones y este sería todo el circuito o el algoritmo de control para nuestro circuito electrónico. Vamos a exportar los binarios para cargar este programa y lo vamos a ver en funcionamiento. Como podemos observar, en este caso tenemos la condición 00, donde el funcionamiento del semáforo es la normal. Tenemos las transiciones del semáforo. El semáforo 1 estaría en verde, amarillo, luego rojo, el otro estaría en verde, amarillo y rojo, y así van los dos sincronizados. Y si podemos observar el display, los cambios se producen cuando el contador está en 3, el cambio de verde a amarillo de cada uno de los semáforos. Las luces del peatón también han sincronizado a uno de los dos semáforos. Ahora, si es que queremos cambiar las condiciones, podemos modificar los valores de entrada. En este caso estoy colocando 0,1 y voy a tener la secuencia. Este es nuestro segundo caso, tengo una secuencia de activación de LEDs. Y nuestro tercer y cuarto caso simplemente van a ser la letra E, los LEDs apagados, y van a titilar las dos luces amarillas. Cuando hacemos los cambios entre una secuencia y la otra, vamos a ver que el programa va a tomar un tiempo para terminar una de las secuencias. ¿Por qué? Porque al realizar nuestro programa con bucles de control o estructuras de control for, vamos a tener que esperar a que el programa salga de ese for para poder realizar algún otro cambio. Entonces tiene que terminar primero el for y una vez termine de realizar el for, va a ingresar a otra condición.